multimillonario que había perdido a su propio hijo años atrás se encontró cara a cara con una mendiga desesperada que le suplicaba ayuda para encontrar a su bebé robado. Cuando él se vio reflejado en sus ojos llenos de dolor, tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Lo que descubrieron durante su búsqueda no solo los llevó a encontrar más de lo que buscaban, sino que les enseñó que a veces las tragedias más profundas pueden convertirse en los propósitos más grandes. Esta historia te va a hacer reflexionar sobre el poder de la empatía y cómo el dolor compartido puede transformarse en esperanza multiplicada. Sebastián Morales tenía 58 años y había construido un imperio de comunicaciones que abarcaba televisión, radio y medios digitales en toda Latinoamérica. Su fortuna personal superaba los $600 millones. Tenía casas en 5 países y era considerado uno de los hombres más influyentes de la región. Pero esa mañana fría de invierno, mientras salía de una reunión de negocios en el centro de la ciudad, nada de eso importaba. Había sido una de esas reuniones que lo dejaban vacío. 3 horas hablando sobre estrategias de mercado, proyecciones de ganancias y expansión internacional. Números, gráficos, planes quinquenales. Todo lo que antes lo emocionaba ahora le parecía mecánico, sin sentido. Sebastián caminaba hacia su auto cuando la vio. Una mujer de aproximadamente 35 años sentada en la acera frente al edificio corporativo. Tenía el cabello negro despeinado, ropa gastada pero limpia, y sostenía un cartel hecho a mano que decía: «Por favor, ayúdenme a encontrar a mi bebé robado. Sofía». 6 meses, desaparecida hace 2 meses. No era inusual ver personas pidiendo dinero en esa zona de la ciudad. Pero algo en esta mujer era diferente. No extendía la mano pidiendo limosna. No tenía la mirada perdida de alguien resignado a vivir en la calle. Sus ojos tenían una intensidad desesperada pero determinada, como si cada persona que pasaba fuera una posible clave para encontrar a su hija. Sebastián había desarrollado durante años la habilidad de caminar rápidamente past este tipo de situaciones sin involucrarse emocionalmente. Tenía fundaciones benéficas que manejaban las donaciones, empleados que se encargaban de los asuntos sociales. Él se enfocaba en los negocios, pero cuando pasó junto a ella, la mujer levantó la vista y sus miradas se cruzaron. En esos ojos marrones, Sebastián vio algo que lo paralizó. El mismo dolor que él había sentido 15 años atrás cuando perdió a su propio hijo. «Por favor, señor», le dijo la mujer con voz quebrada pero clara. «¿Puede ayudarme a encontrar a mi bebé?». Sebastián se detuvo a pesar de sí mismo. «¿Qué pasó con su hija?». «Me la robaron del hospital», respondió la mujer poniéndose de pie rápidamente. «Nació prematura, estaba en la incubadora. Una noche llegué a visitarla y me dijeron que había muerto. Pero yo sé que mentían. ¿Cómo puede estar segura?». «Porque nunca me dejaron ver el cuerpo. Dijeron que había sido cremada inmediatamente por razones de salud. Pero una enfermera me contó después que vio cómo se llevaban a un bebé vivo esa misma noche». Sebastián sintió una punzada familiar en el pecho. El dolor de perder un hijo, la desesperación de no tener respuestas, la sensación de impotencia ante un sistema que no lo escuchaba. «¿Cómo se llama usted?». «Esperanza», respondió la mujer. «Esperanza Ruiz, y mi hija se llama Sofía». «¿Fue a la policía?». «Fui a la policía, al hospital, a los medios de comunicación locales, a organizaciones de derechos humanos. Todos me dicen lo mismo, que no hay evidencia, que estoy traumatizada por la pérdida, que necesito aceptar que mi hija murió. ¿Pero usted no lo cree?». «Una madre sabe», dijo Esperanza con una certeza que cortó el aire. «Una madre siente cuando su hijo está vivo o muerto. Sofía está viva». «La siento». Sebastián conocía esa certeza maternal. Su exesposa había tenido la misma convicción durante meses después de que su hijo Lucas desapareciera. «¿Puede contarme más detalles sobre lo que pasó?». Esperanza lo miró con sorpresa y esperanza renovada. Claramente no esperaba que alguien con traje caro y auto de lujo se detuviera a escuchar su historia completa. «¿Tiene tiempo?». «Es una historia larga». Sebastián miró su reloj. Tenía otra reunión en 1 hora, después una conferencia de prensa, después una cena de negocios. Su agenda estaba completamente llena, como siempre. «Tengo tiempo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Se dirigieron a una cafetería cercana. Sebastián notó cómo la gente los miraba. Un millonario conocido sentado con una mujer claramente sin recursos. No le importó. «Cuénteme todo desde el principio», le dijo mientras pedían café. Esperanza respiró profundamente y comenzó su historia. «Estuve embarazada durante 7 meses. Fue un embarazo difícil, tuve complicaciones, pero los doctores decían que todo iba a estar bien. Un día empecé con dolores y me llevaron de emergencia al Hospital San Miguel». «¿El hospital público?». «Sí, no tengo seguro médico privado. Trabajo limpiando casas cuando puedo conseguir trabajo». «¿Y el padre del bebé?». «No está presente. Cuando supo que estaba embarazada desapareció».
Sebastián sintió otra punzada. Esperanza estaba enfrentando esto completamente sola. Sofía nació prematura, pesó solo 2 kilos. La pusieron inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Yo podía visitarla 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6 semanas. Sofía estaba mejorando día a día. Aumentaba de peso, ya podía respirar sin asistencia. Los doctores decían que en 1 o 2 semanas más podría venir a casa conmigo. Esperanza se detuvo para tomar un sorbo de café, pero Sebastián notó que le temblaban las manos. ¿Qué pasó después? Una noche llegué para la visita de la tarde y la enfermera de turno me dijo que Sofía había tenido complicaciones súbitas, que había dejado de respirar y que no habían podido revivirla. ¿Le dijeron cuándo había pasado? Dijeron que había sido durante la mañana, pero eso era imposible. Yo había estado con ella esa mañana durante 2 horas. Estaba perfectamente bien. ¿Qué hizo entonces? Pedí ver a mi hija. Tenía derecho a verla, a despedirme. Pero me dijeron que ya había sido llevada a la morgue y que por regulaciones sanitarias no podían dejar que la viera. ¿Eso es normal? No lo sé, nunca había pasado por algo así. Pero me pareció extraño. Después pedí los documentos de defunción, quería saber exactamente qué había pasado. ¿Y qué le dijeron? Me dieron un certificado de defunción muy básico que decía complicaciones respiratorias. Cuando pedí más detalles médicos, me dijeron que necesitaba un abogado para acceder a los registros completos. Sebastián frunció el ceño. Había algo sospechoso en todo el proceso. ¿Contrató un abogado? ¿Con qué dinero? Trabajo por días, apenas tengo para comer. No tengo dinero para un abogado. ¿Y qué hay de la enfermera que le dijo que había visto llevarse a un bebé vivo? Su nombre es Carmen. Trabajaba en el turno de noche. Me buscó 2 semanas después del supuesto funeral. Me dijo que la noche que mi hija murió, ella vio como un hombre y una mujer bien vestidos se llevaban a un bebé recién nacido por la salida de emergencia. ¿Describió a estas personas? Dijo que el hombre tenía unos 50 años, pelo canoso, bien vestido. La mujer era más joven, rubia, también elegante. Tenían un auto caro esperando afuera. ¿Y por qué Carmen no reportó esto inmediatamente? Porque le dijeron que era un traslado médico autorizado. Pero después, cuando se enteró de que habían dicho que el bebé había muerto, se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Carmen estaría dispuesta a hablar con otras personas sobre esto? Ese es el problema, dijo Esperanza con tristeza. Carmen fue despedida del hospital 1 semana después de contarme esto. Y cuando traté de contactarla después, había desaparecido. Sebastián sentía que la historia se volvía más sospechosa con cada detalle. ¿Qué cree usted que pasó realmente? Creo que alguien se robó a mi bebé para vendérsela a una familia rica que no podía tener hijos. Y creo que pagaron a gente del hospital para que lo encubrieran. Era una acusación grave, pero no sonaba imposible. Sebastián conocía suficientes historias de corrupción para saber que estas cosas podían pasar. ¿Por qué cree que me está contando esto a mí? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Porque cuando usted me vio hace un rato, vi algo en sus ojos. Vi que usted entiende lo que es perder a un hijo. La observación fue como una puñalada precisa. Sebastián no había hablado públicamente sobre la muerte de Lucas en años. ¿Cómo? Una madre que ha perdido un hijo puede reconocer a otro padre que ha pasado por lo mismo. Es un dolor que se ve en los ojos. Sebastián se quedó callado durante un momento largo. Había construido muros alrededor de esa parte de su vida, pero de alguna manera esta mujer los había visto a través. Tiene razón, admitió finalmente. Perdí a mi hijo hace 15 años. ¿Qué pasó? Lucas tenía 8 años. Fue secuestrado. Pagué el rescate, pero nunca lo devolvieron. Nunca encontramos su cuerpo. ¿Y dejó de buscarlo? La pregunta dolió porque la respuesta era sí. Después de 2 años de investigaciones infructuosas, búsquedas costosas y falsas esperanzas, Sebastián había decidido aceptar que Lucas estaba muerto y seguir adelante con su vida. Sí, admitió con vergüenza. Dejé de buscar. ¿Se arrepiente? Todos los días. Esperanza asintió con comprensión. Entonces usted entiende por qué no puedo parar de buscar a Sofía. Porque si paro, si acepto que está muerta cuando sé que está viva, nunca me voy a perdonar. Sebastián encontrará en la búsqueda de Sofía una oportunidad de redimir su propio abandono de la búsqueda de Lucas. ¿Qué secretos oscuros descubrirán cuando comiencen a investigar la desaparición de la bebé? Y cuando se enfrenten a las fuerzas que separaron a madre e hija, ¿tendrán el coraje de luchar contra un sistema que protege a los poderosos y ignora a los vulnerables? La respuesta determinará si el dolor puede transformarse en justicia. Sebastián canceló todas sus reuniones del día. Por primera vez en décadas, algo era más importante que los negocios. Esa tarde, él y Esperanza regresaron al Hospital San Miguel, pero esta vez Sebastián vino preparado. «Quiero hablar con el director del hospital».
le dijo a la recepcionista mostrando su identificación. La recepcionista reconoció inmediatamente su nombre. Sebastián Morales era una figura pública. Sus empresas de comunicación tenían contratos publicitarios con el hospital. Por supuesto, señor Morales. ¿Es para una entrevista? Es un asunto personal y urgente. 15 minutos después estaban sentados en la oficina del doctor Roberto Vega, director del Hospital San Miguel. Era un hombre de unos 60 años, con barriga prominente y una sonrisa nerviosa que se intensificó cuando vio entrar a Sebastián. Señor Morales, qué honor tenerlo aquí. ¿En qué podemos ayudarlo? Vengo a hacer algunas preguntas sobre el caso de Sofía Ruiz, dijo Sebastián directamente, señalando a Esperanza. La sonrisa del doctor Vega se desvaneció inmediatamente. ¿Perdón? La hija de la señora Esperanza. Un bebé que supuestamente murió en su hospital hace 2 meses. Señor Morales, los casos médicos son confidenciales. No podemos discutir detalles de pacientes con terceras partes. Yo no soy una tercera parte, intervino Esperanza. Soy la madre. Tengo derecho a saber qué pasó con mi hija. El doctor Vega la miró con una mezcla de reconocimiento y molestia. Señora Ruiz, ya le explicamos todo lo que podíamos explicar. Su hija tuvo complicaciones respiratorias y lamentablemente no pudimos salvarla. ¿Dónde están los registros médicos detallados?, preguntó Sebastián. Eso requiere una solicitud formal a través de abogados. Perfecto. Mi equipo legal se encargará de eso mañana mismo. El doctor Vega se puso visiblemente incómodo. Señor Morales, ¿puedo preguntarle cuál es su interés en este caso? Mi interés es asegurarme de que este hospital esté operando de manera ética y transparente. ¿Está insinuando que no lo estamos haciendo? Estoy preguntando por qué no permitieron que una madre viera a su hija muerta. Estoy preguntando por qué una enfermera que hizo preguntas sobre el caso fue despedida inmediatamente después. El doctor Vega se puso pálido. ¿Qué enfermera? Carmen Mendoza, respondió Esperanza. Trabajaba en el turno de noche en neonatología. Carmen fue despedida por violaciones del protocolo hospitalario. ¿Qué tipo de violaciones?, insistió Sebastián. Eso es información confidencial del personal. Sebastián se inclinó hacia adelante. Doctor Vega, mis empresas de comunicación tienen una división investigativa muy competente. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo la oportunidad de cooperar voluntariamente con una investigación legítima. El doctor Vega se quedó callado durante un momento largo. No tengo nada más que agregar sobre este caso. Si quieren más información, háganlo a través de los canales legales apropiados. Salieron del hospital con más preguntas que respuestas, pero Sebastián había notado algo importante. El nerviosismo del doctor Vega había sido genuino. Había algo que ocultar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Esperanza mientras caminaban hacia el auto de Sebastián. Ahora usamos recursos que usted no tenía disponibles, respondió Sebastián sacando su teléfono. Llamó a Miguel Herrera, el jefe de su división de periodismo investigativo. Miguel, necesito que asignes tu mejor equipo a un caso personal. Es urgente. ¿De qué se trata? Un posible caso de tráfico de bebés en el Hospital San Miguel. Quiero que investiguen todo sobre un bebé llamado Sofía Ruiz que supuestamente murió hace 2 meses. ¿Tráfico de bebés? Sebastián, eso es muy serio. Por eso necesito a tu mejor gente. También quiero que localicen a una enfermera llamada Carmen Mendoza, que fue despedida del hospital recientemente. ¿Cuánto tiempo tengo? Esto es prioridad máxima. Cancela todo lo demás si es necesario. Después de colgar, Sebastián se dirigió a Esperanza. Mientras mi equipo investiga el aspecto oficial, necesitamos buscar a Carmen. Ella es nuestra mejor pista. ¿Pero cómo la encontramos? ¿Sabe dónde vive? Tengo una dirección vieja, pero cuando fui hace un mes, los vecinos dijeron que se había mudado sin dejar nueva dirección. ¿Qué más sabe sobre ella? Sé que tiene 2 hijos adolescentes. Sé que estudió enfermería en la Universidad Católica. Y sé que su exesposo trabajaba en una fábrica textil. Sebastián llamó a Roberto Silva, un investigador privado que había usado ocasionalmente para asuntos corporativos. Roberto, necesito que localices a una persona. Carmen Mendoza, enfermera, aproximadamente 35 años, 2 hijos adolescentes, le dio todos los detalles que tenían. ¿Es urgente? Extremadamente urgente. Y Roberto, manéjalo con discreción total. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto en su mansión vacía, pensando en Lucas, en Esperanza, en la pequeña Sofía desaparecida. Había algo en esta búsqueda que había reactivado emociones que había enterrado durante años. Se levantó y fue a su estudio, donde en el cajón inferior de su escritorio guardaba una caja que no había abierto en 5 años. Dentro estaban las fotos de Lucas, los reportes de investigación, los mapas marcados con lugares donde habían buscado. Mientras miraba las fotos de su hijo, se dio cuenta de algo doloroso.
Había dejado de buscar a Lucas no porque perdiera la esperanza, sino porque no había podido soportar el dolor constante de la búsqueda. Había elegido el olvido como mecanismo de supervivencia, pero Esperanza no había elegido el olvido. Después de 2 meses seguía buscando con la misma intensidad del primer día. Al día siguiente, recibió noticias de ambas investigaciones. Miguel lo llamó primero. Sebastián, encontramos algunas cosas interesantes sobre el Hospital San Miguel. ¿Qué encontraron? En los últimos 2 años ha habido un número inusualmente alto de muertes de bebés prematuros, muchos más que en otros hospitales similares. ¿Qué tan inusual? Un 300% más que el promedio nacional. Y en todos los casos, los cuerpos fueron cremados inmediatamente sin autopsia. Sebastián sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Eso es legal? Es legal si los familiares dan su consentimiento, pero es muy inusual que tantas familias elijan la cremación inmediata, especialmente considerando que la mayoría son de escasos recursos y las cremaciones son más caras que los entierros. ¿Hay algo más? Sí. Encontramos que el Dr. Vega ha hecho varias inversiones importantes en los últimos 2 años. Compró una casa de $500,000 y un auto de lujo. Su salario como director de hospital público no justifica ese nivel de gastos. 1 hora después, Roberto Silva llamó con noticias sobre Carmen. Encontré a Carmen Mendoza, anunció. Está viviendo en un pueblo pequeño a 2 horas de la capital. Se mudó allí inmediatamente después de ser despedida del hospital. ¿Hablaste con ella? Brevemente. Está muy asustada, pero cuando mencioné que trabajabas con la madre del bebé desaparecido, accedió a reunirse contigo. ¿Cuándo? Esta tarde si quieres. Pero insiste en que sea en un lugar público. Tiene miedo. Sebastián y Esperanza manejaron hasta el pueblo de San Rafael esa misma tarde. Encontraron a Carmen en una cafetería pequeña en la plaza central. Era una mujer delgada de unos 35 años, con ojos nerviosos que miraban constantemente hacia la puerta. Gracias por acceder a hablar con nosotros, le dijo Esperanza inmediatamente. No sé si debería estar haciendo esto, respondió Carmen. Pero no he podido dormir bien desde esa noche. ¿Puede contarnos exactamente lo que vio? Preguntó Sebastián. Carmen respiró profundamente antes de comenzar. Era mi último turno antes de mis días libres. Eran como las 2 de la mañana. Estaba haciendo las rondas de rutina cuando vi al Dr. Vega en el área de neonatología, lo cual era extraño porque él nunca trabajaba de noche. ¿Estaba solo? No. Estaba con una pareja que yo nunca había visto. Un hombre mayor, bien vestido, y una mujer rubia más joven. El hombre tenía una maleta negra en la mano. ¿Qué hicieron? Vi cómo el Dr. Vega les entregó un bebé. El bebé estaba despierto y llorando. La mujer lo tomó y lo tranquilizó rápidamente, como si supiera cómo manejar bebés. Y después, se fueron por la salida de emergencia. Vi desde la ventana cómo se subieron a un auto negro grande, como una camioneta de lujo. ¿Pudo ver la placa? Estaba muy oscuro, pero recuerdo que tenía letras doradas, como las placas personalizadas de gente rica. ¿Qué hizo después de ver esto? Al principio pensé que era un traslado médico de emergencia a otro hospital, pero al día siguiente, cuando supe que habían dicho que el bebé había muerto, supe que algo estaba mal. ¿Le contó a alguien más? Le conté a mi supervisor, pero me dijo que me olvidara de lo que había visto. Me dijo que si hablaba de esto con alguien, perdería mi trabajo y nunca conseguiría trabajo en ningún hospital. ¿Y por qué me buscó después? Y preguntó Esperanza. Porque tengo 2 hijos, y sabía que si alguien se hubiera robado a uno de mis hijos, yo querría que una persona decente me contara la verdad. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. ¿Por qué tuvo que mudarse del pueblo? Preguntó Sebastián. Porque después de que me despidieron, empezaron a pasar cosas extrañas. Alguien entró a mi casa una noche, pero no robó nada. Solo revolvieron mis papeles. Después mi ex esposo recibió amenazas en su trabajo. Me di cuenta de que era peligroso quedarme. Sebastián intercambió miradas con Esperanza. Esta historia era más grande de lo que habían imaginado. Carmen, le dijo Sebastián, si le aseguro protección completa para usted y sus hijos, ¿estaría dispuesta a testificar oficialmente sobre lo que vio? ¿Qué tipo de protección? La mejor que el dinero puede comprar. Seguridad personal, reubicación si es necesario, apoyo financiero. Carmen se quedó callada durante varios minutos. Si mi testimonio puede ayudar a esa madre a encontrar a su bebé, dijo finalmente, entonces sí, estoy dispuesta. ¿El testimonio de Carmen será suficiente para exponer la red de tráfico de bebés? ¿Qué tan profunda es la corrupción en el hospital y quién más está involucrado? Y cuando Sebastián y Esperanza se acerquen más a la verdad, ¿estarán preparados para enfrentar las fuerzas poderosas que harán cualquier cosa para proteger su negocio criminal? La búsqueda de Sofía está por revelar secretos que pondrán en peligro a todos los involucrados. Con el testimonio de Carmen documentado y protegida bajo custodia,
Sebastián decidió dar el siguiente paso más arriesgado: confrontar directamente al doctor Vega con las evidencias acumuladas. Pero esta vez no iba a ser una visita cordial. ¿Está seguro de que quiere hacer esto?, le preguntó Miguel Herrera, su jefe de investigación periodística. Si realmente hay una red criminal detrás de esto, confrontar al doctor Vega podría alertar a toda la organización. Ese es exactamente el punto, respondió Sebastián. Quiero que se pongan nerviosos. La gente nerviosa comete errores, Sebastián. Había contratado a 2 escoltas de seguridad y había instruido a su equipo legal para que estuvieran listos para presentar una demanda civil inmediatamente si era necesario. También había instalado cámaras ocultas para documentar todo el encuentro. Esta vez, cuando llegaron al Hospital San Miguel, Sebastián no pidió una cita. Fue directamente a la oficina del doctor Vega acompañado de Esperanza y de un abogado. «Doctor Vega, necesitamos hablar», dijo Sebastián entrando a la oficina sin esperar autorización. «Señor Morales, no puede entrar así a mi oficina. Voy a llamar a seguridad». «Por favor, llámelos», respondió Sebastián calmadamente. «Mientras tanto, me gustaría que me explicara por qué su hospital tiene un índice de mortalidad infantil 300%, más alto que la media nacional». El doctor Vega se quedó paralizado con el teléfono en la mano. «También me gustaría que me explicara cómo pudo comprar una casa de $500,000 y un auto de lujo con su salario de funcionario público. Esos son asuntos personales. Me gustaría especialmente que me explicara por qué una enfermera lo vio entregando un bebé vivo a desconocidos la misma noche que declaró muerto a ese bebé». El doctor Vega se puso completamente pálido y se sentó pesadamente en su silla. «No sé de qué está hablando». Sebastián sacó una carpeta con documentos y fotos. «Carmen Mendoza está dispuesta a testificar que lo vio a usted entregando a la hija de la señora Esperanza a una pareja desconocida por dinero. Tenemos evidencia de sus transacciones financieras sospechosas. Y tenemos testimonios de al menos 3 familias más que sospechan que sus bebés no murieron realmente en este hospital». «¿3 familias más?», preguntó Esperanza con shock. «Mi equipo encontró casos similares», le explicó Sebastián. «Bebés prematuros que supuestamente murieron, cremaciones inmediatas, familias que nunca pudieron ver los cuerpos». El doctor Vega se veía como si fuera a vomitar. «¿Qué quieren de mí?». «Queremos que nos diga dónde está Sofía Ruiz», dijo Esperanza con voz firme. «Y queremos que nos diga quién más está involucrado en esto». «Yo no puedo». «Si hablo». «Si no habla», lo interrumpió Sebastián. «Esta historia va a ser portada de todos mis periódicos mañana. Su foto va a estar en la primera página con el titular «Doctor acusado de traficar bebés». Su vida profesional va a terminar. Pero si hablo, si colabora completamente con nosotros y con las autoridades, podemos llegar a un acuerdo que le permita mantener cierta dignidad». El doctor Vega se quedó callado durante varios minutos, luchando visiblemente con su decisión. «Hay personas muy poderosas involucradas en esto», dijo finalmente. «No son solo criminales comunes. Tienen conexiones políticas, policiales, judiciales. ¿Quiénes son?». «El jefe de la operación es un abogado llamado Ricardo Salazar. Maneja una red de adopciones ilegales para familias ricas que no pueden pasar los procesos legales normales». «¿Por qué no pueden pasar los procesos normales?». «Algunos tienen antecedentes criminales, otros son demasiado mayores, otros tienen problemas psicológicos. Pero tienen mucho dinero y están dispuestos a pagar hasta $200,000 por un bebé sano». Esperanza se puso a llorar al escuchar la cifra. Su hija había sido vendida como mercancía. ¿Y su papel en todo esto? «Yo identificaba bebés que podían desaparecer sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Bebés de madres solteras, sin recursos, sin familia que las apoyara. ¿Cómo decidía qué bebés tomar?». Salazar me daba una lista de especificaciones: edad, peso, color de ojos, ausencia de defectos. Después yo esperaba que llegaran bebés que cumplieran con esos requisitos. ¿Y qué pasaba después? Yo reportaba que el bebé había muerto por complicaciones. Organizaba la cremación inmediata para evitar autopsias y entregaba al bebé a los compradores. «¿Dónde está mi hija ahora?», preguntó Esperanza directamente. «No lo sé específicamente. Salazar nunca me dice dónde terminan los bebés. Es por seguridad, pero ¿tiene alguna idea?». El doctor Vega vaciló. Los compradores de su hija eran extranjeros, creo que europeos. Hablaban español pero con acento. ¿Recuerda algo más sobre ellos? El hombre tenía una cicatriz en la mano derecha y la mujer llevaba un collar muy distintivo con una esmeralda grande. Sebastián tomó notas de cada detalle. «¿Cuántos bebés ha vendido en total?». «En los últimos 2 años, aproximadamente 15». «¿15 bebés?», repitió Esperanza con horror. «¿Y dónde podemos encontrar a Ricardo Salazar?», y preguntó Sebastián.
Tiene una oficina legal en el centro, pero la verdadera operación funciona desde una casa en las afueras. Una finca grande, muy privada. El doctor Vega les dio la dirección, pero tengan cuidado. Salazar tiene guardaespaldas armados y tiene protección policial. Si van allá sin un plan cuidadoso, van a desaparecer. Después de documentar toda la confesión, Sebastián contactó inmediatamente al fiscal general del estado, con quien tenía una relación profesional de años. Fiscal Moreno, necesito hablar con usted urgentemente sobre un caso de tráfico de menores. ¿Qué tan urgente? Tengo confesiones grabadas y evidencia documental de una red que ha vendido al menos 15 bebés en 2 años. ¿Estás hablando en serio, Sebastián? Completamente en serio. Y hay conexiones con corrupción policial y posiblemente judicial. ¿Dónde estás ahora? En el Hospital San Miguel. El director acaba de confesar su participación. No se muevan de ahí. Voy con un equipo especializado inmediatamente. Mientras esperaban la llegada del fiscal, Sebastián se dio cuenta de que Esperanza estaba temblando. ¿Está bien? No puedo creer que haya 15 familias más pasando por lo mismo que yo, dijo entre lágrimas. ¿Cómo es posible que nadie haya detenido esto antes? Porque las víctimas eran siempre personas sin poder, respondió Sebastián amargamente. Madres solteras, familias pobres, gente que no tenía recursos para luchar contra el sistema. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Ahora van a descubrir que cometieron un error cuando tomaron a su hija, porque esta vez atacaron a alguien que tiene un aliado con recursos. El fiscal Moreno llegó con un equipo de 10 investigadores especializados en crímenes organizados. Era un hombre de unos 50 años, serio pero justo, que había construido su carrera combatiendo la corrupción. Sebastián, esto es más grande de lo que me dijiste por teléfono, dijo después de revisar toda la evidencia. ¿Qué tan grande? Si esta red realmente ha estado operando durante 2 años con protección policial, estamos hablando de corrupción que llega hasta niveles muy altos del gobierno local. ¿Qué necesita de nosotros? Necesito que mantengan absoluto secreto sobre esta investigación. Si se filtra cualquier información, los criminales van a destruir evidencia y testigos. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame 48 horas para organizar operativos simultáneos. Vamos a allanar la finca de Salazar, su oficina legal y las casas de todos los involucrados al mismo tiempo. Y mientras tanto, ustedes van a tener protección policial las 24 horas. Porque una vez que arrestemos al doctor Vega oficialmente, Salazar va a saber que su operación está en peligro. Esa noche, Sebastián y Esperanza estuvieron bajo custodia policial en un hotel seguro. Era la primera vez que habían pasado tiempo juntos sin la presión inmediata de la investigación. ¿En qué está pensando?, le preguntó Sebastián mientras cenaban en la habitación del hotel. Estoy pensando en todas esas madres, respondió Esperanza, en cómo deben haberse sentido cuando les dijeron que sus bebés habían muerto, en el dolor que han estado cargando. También estoy pensando en los bebés, en Sofía y los otros 14 niños que han crecido pensando que otras personas son sus padres biológicos. Sebastián se quedó callado. Era una situación compleja que iba mucho más allá de simplemente rescatar a los niños. ¿Qué va a pasar cuando los encontremos?, preguntó Esperanza. ¿Cómo separas a un niño de las únicas personas que ha conocido como padres? No lo sé, admitió Sebastián. Pero primero tenemos que encontrarlos. Después podremos decidir cuál es la mejor manera de manejar la situación. ¿Usted realmente cree que vamos a encontrar a Sofía? Sí, respondió Sebastián con más certeza de la que había sentido en años. La vamos a encontrar. ¿El operativo del fiscal será exitoso o la red criminal logrará destruir evidencia y escapar? ¿Sofía y los otros bebés robados estarán donde esperan encontrarlos? Y cuando llegue el momento del enfrentamiento final, ¿estarán preparados Sebastián y Esperanza para las decisiones complejas sobre cómo reunir a los niños con sus familias biológicas sin traumatizar a todos los involucrados? La verdad está por revelarse, pero las consecuencias serán más complicadas de lo que imaginaron. A las 5:30 de la mañana del segundo día, el operativo comenzó simultáneamente en 5 ubicaciones diferentes. Sebastián y Esperanza fueron autorizados a acompañar al equipo que allanarían la finca de Ricardo Salazar, pero solo como observadores y bajo estrictas medidas de seguridad. La finca estaba ubicada a 40 kilómetros de la ciudad, rodeada por muros altos y con guardias armados en la entrada. El fiscal Moreno había coordinado con fuerzas especiales para neutralizar la seguridad sin violencia. Tenemos confirmación de que hay al menos 3 menores en la propiedad, le informó el comandante del operativo a través del radio. Edades aproximadas entre 6 meses y 2 años. Esperanza apretó la mano de Sebastián al escuchar eso. Después de 8 meses, Sofía tendría aproximadamente 14 meses. ¿Están seguros de que no van a lastimar a los niños?, preguntó Esperanza. Señora, tenemos especialistas en rescate de menores. Cada niño va a tener un psicólogo
y un pediatra asignado inmediatamente. El allanamiento fue rápido y efectivo. En menos de 30 minutos, habían arrestado a Ricardo Salazar, a 4 empleados, y habían asegurado toda la propiedad. Pero lo que encontraron fue más complejo de lo que esperaban. Fiscal, le reportó uno de los investigadores. Encontramos documentos de adopción falsificados para más de 20 niños. Algunos ya fueron entregados a familias en Europa y Estados Unidos. Y los niños que están aquí, 3 bebés en lo que parece ser una guardería improvisada. Están siendo cuidados por 2 mujeres que dicen ser enfermeras contratadas. Sebastián y Esperanza fueron autorizados a entrar a la casa después de que fue declarada segura. Lo primero que vieron fue una habitación convertida en nursery, con 3 cunas, juguetes y 2 mujeres mayores que claramente habían estado cuidando a los bebés. ¿Uno de estos bebés es Sofía?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Una de las cuidadoras, una mujer de unos 50 años, los miró con confusión. ¿Ustedes son los padres? Soy la madre biológica de Sofía Ruiz, respondió Esperanza. Me robaron a mi bebé del Hospital San Miguel hace 8 meses. La mujer se puso pálida. Señora, a nosotras nos dijeron que estos bebés eran huérfanos, que estábamos cuidándolos hasta que los adoptaran familias apropiadas. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí?, preguntó Sebastián. 6 meses. El señor Salazar nos contrató porque éramos enfermeras retiradas y necesitábamos el trabajo. El fiscal se acercó con documentos en la mano. Esperanza, necesito que identifique a su hija, pero quiero prepararla. Han pasado 8 meses. Los bebés cambian mucho en ese tiempo. Esperanza se acercó lentamente a las 3 cunas. En la primera había una niña rubia de aproximadamente 1 año. En la segunda, un niño de unos 18 meses. En la tercera, una niña de cabello oscuro con ojos marrones. Cuando Esperanza vio a la tercera bebé, se quedó inmóvil durante varios segundos. Después comenzó a llorar silenciosamente. Es ella, susurró. Es Sofía. La niña, ahora de 14 meses, estaba despierta y miraba curiosamente a los adultos que la rodeaban. Había crecido significativamente desde que Esperanza la había visto por última vez en la incubadora. ¿Está segura?, preguntó el fiscal. Tiene la misma marca de nacimiento en el hombro, respondió Esperanza, señalando una pequeña marca café en la piel de la bebé. Y los mismos ojos. Son exactamente iguales a los míos cuando era niña. ¿Puede cargarla? Esperanza extendió los brazos hacia Sofía. La niña no mostró reconocimiento inmediato, pero se dejó cargar sin resistencia. Hola, mi amor, le susurró Esperanza. Soy tu mamá. Sebastián observaba la escena con emociones encontradas. Por un lado sentía alegría de ver a Esperanza reunida con su hija. Por otro lado se daba cuenta de que Sofía no recordaba a su madre biológica después de 8 meses de separación. ¿Qué pasa con los otros 2 niños?, preguntó. Vamos a verificar sus identidades con la base de datos de menores desaparecidos, respondió el fiscal. Pero es probable que también sean víctimas de esta red. En los documentos que encontraron en la oficina de Salazar, descubrieron información sobre 12 familias que habían comprado bebés a través de la red. 5 de esas familias estaban en Europa, 4 en Estados Unidos y 3 en otros países latinoamericanos. ¿Qué va a pasar con esas familias?, y preguntó Esperanza mientras acunaba a Sofía. Es complicado, admitió el fiscal. Algunas de esas familias no sabían que los bebés habían sido robados. Ellos creían que eran adopciones legales de huérfanos, pero ¿van a devolver a los niños a sus familias biológicas? Vamos a tener que evaluar cada caso individualmente. Algunos de esos niños han estado con las familias adoptivas durante más de 1 año. Separar a un niño de 2 años de las únicas personas que conoce como padres puede ser traumático. Sebastián entendía la complejidad del problema. No era una situación simple de buenos contra malos. Durante el interrogatorio, Ricardo Salazar intentó justificar sus acciones. Yo estaba proporcionando un servicio, le dijo al fiscal. Conectaba bebés no deseados con familias que los querían y podían darles buenas vidas. ¿Bebés no deseados?, preguntó Esperanza con indignación. Mi hija era muy deseada. Yo la amaba desde antes de que naciera. Pero usted no tenía recursos para darle una buena educación, atención médica de calidad, oportunidades de desarrollo. Yo tenía amor, interrumpió Esperanza, que es lo más importante que un niño puede tener. Salazar la miró con desprecio. El amor no paga colegios privados ni universidades. El amor no garantiza que un niño tenga todas las ventajas en la vida. ¿Y usted cree que tiene derecho a tomar esa decisión por las madres biológicas?, preguntó Sebastián. Yo creo que tengo la obligación de darles a los niños las mejores oportunidades posibles. Cobrando $200,000 por cada bebé, los recursos son necesarios para mantener la operación. El fiscal había escuchado suficiente. Señor Salazar, usted está arrestado por tráfico de menores, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios públicos.
Durante los días siguientes, la investigación reveló la magnitud completa de la red. Habían identificado a 18 familias víctimas y habían localizado la mayoría de los niños robados, pero el proceso de reunión familiar resultó ser mucho más complejo de lo que Sebastián había anticipado. El problema, le explicó la psicóloga infantil asignada al caso, es que algunos de estos niños han formado vínculos de apego profundos con sus familias adoptivas y legales. ¿Qué significa eso? Significa que separarlos bruscamente podría causarles trauma psicológico severo, especialmente a los niños que han estado separados durante más de un año. Entonces, ¿qué sugiere? Procesos de transición gradual. Permitir que las familias biológicas y adoptivas se conozcan. En algunos casos, tal vez arreglos de custodia compartida hasta que los niños sean lo suficientemente grandes para entender la situación. Esperanza había estado escuchando la conversación. ¿Eso significa que tendría que compartir a Sofía con extraños? No necesariamente, respondió la psicóloga. Sofía es muy joven todavía. A su edad puede adaptarse más fácilmente. Pero algunos de los otros niños va a ser más difícil. Durante las siguientes semanas, Sebastián se dedicó completamente a ayudar no solo a Esperanza, sino a todas las familias afectadas por la red de tráfico. Estableció un fondo legal para pagar abogados a todas las familias víctimas, contrató psicólogos especializados y usó sus medios de comunicación para crear conciencia sobre el problema. ¿Por qué está haciendo todo esto? Y le preguntó Esperanza una tarde mientras Sofía tomaba una siesta en el departamento que Sebastián había alquilado para ellas. Porque encontré un propósito, respondió Sebastián honestamente. Durante 15 años viví con la culpa de haber abandonado la búsqueda de Lucas. Ayudar a estas familias no va a traer de vuelta a mi hijo, pero me permite sentir que estoy usando mi dolor para algo positivo. ¿Cree que Lucas seguiría vivo? No lo sé, pero sé que estas 18 familias van a tener algo que yo nunca tuve: respuestas y justicia. El caso de la red de tráfico de bebés se convirtió en escándalo nacional. Las investigaciones revelaron corrupción en múltiples niveles del gobierno y el sistema de salud. Sebastián usó todos sus recursos mediáticos para asegurar que la historia se mantuviera en primera plana hasta que se hicieran reformas reales. ¿Sabe qué es lo más importante que hemos logrado?, le dijo el fiscal Moreno a Sebastián después de 6 meses de investigaciones. ¿Qué? No solo rescatamos a estos niños, cambiamos el sistema para que esto no pueda volver a pasar. Nuevas regulaciones hospitalarias, procesos de adopción más estrictos, supervisión independiente de instituciones de cuidado infantil. ¿Y las familias? 15 de los 18 niños han sido reunidos exitosamente con sus familias biológicas. Los otros 3 casos están en proceso de arreglos de custodia que benefician a todos los involucrados. ¿Y Esperanza? Esperanza y Sofía están bien. La niña se está adaptando perfectamente. Es como si hubiera estado esperando volver a casa. ¿Esta experiencia habrá sanado realmente las heridas de Sebastián por la pérdida de Lucas? ¿Logrará el sistema de justicia castigar a todos los responsables de la red criminal? Y cuando todas las familias estén reunidas, ¿encontrará Sebastián una nueva manera de vivir que honre tanto la memoria de su hijo perdido como su compromiso con las familias recuperadas? La transformación final está por revelarse. Un año después del rescate de Sofía, Sebastián estaba revisando los informes financieros de la Fundación Esperanza, la organización que había creado para ayudar a familias víctimas de tráfico de menores. Los números eran impresionantes. Habían asistido a más de 200 familias, financiado 45 casos legales y creado un sistema de alerta temprana que había prevenido al menos 6 casos adicionales de tráfico. Pero esa mañana, mientras trabajaba en su nueva oficina, más pequeña y acogedora que su anterior torre corporativa, recibió una llamada que le heló la sangre. «Señor Morales», dijo la voz nerviosa de María Santos, la trabajadora social asignada a varias de las familias rescatadas. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?». 3 de las familias han recibido amenazas. Alguien les está dejando fotos de sus hijos con mensajes que dicen «Sabemos dónde viven». Sebastián sintió que se le aceleraba el pulso. Habían temido que algo así pudiera pasar. ¿Cuáles familias? Los Herrera, los Vázquez y Esperanza. ¿Esperanza está bien? Está asustada, pero ella y Sofía están seguras. Las trasladé a la casa de seguridad que usted estableció. Sebastián había creado 3 casas de seguridad después del operativo, anticipando que podrían necesitarlas. La red criminal había tenido conexiones poderosas y algunos miembros nunca fueron arrestados. ¿Hay algún patrón en las amenazas? Todas las familias amenazadas son las que testificaron públicamente en el juicio contra Salazar. Sebastián entendió inmediatamente. Ricardo Salazar había sido condenado a 25 años de prisión, pero algunos de sus socios más poderosos habían logrado evitar el enjuiciamiento. Ahora estaban tratando de silenciar a los testigos. María,
Activa el protocolo de emergencia. Todas las familias que testificaron van a casas de seguridad inmediatamente. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Sebastián llamó inmediatamente al fiscal Moreno. Tenemos un problema, le dijo sin preámbulos. Los testigos están siendo amenazados. ¿Tienes evidencia? Fotos amenazantes, vigilancia de casas, el patrón clásico de intimidación. ¿Alguna idea de quién está detrás? Probablemente los socios de Salazar que nunca fueron arrestados, los que tenían protección política. Voy a asignar protección policial inmediatamente. No es suficiente, respondió Sebastián. La policía local podría estar comprometida. Necesito traer seguridad privada. Esa tarde Sebastián se reunió con Esperanza en la casa de seguridad. Era una casa familiar en un barrio residencial tranquilo, con guardias discretos pero efectivos. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Sebastián. Confundida, respondió Esperanza, sosteniendo a su hija de 22 meses. No entiende por qué tuvo que salir de nuestra casa tan rápidamente. Sebastián, observó a Sofía. La niña había crecido significativamente en el último año y se había adaptado completamente a la vida con Esperanza. Era una niña alegre, saludable, que claramente se sentía segura con su madre biológica. ¿Usted está arrepentida de haber testificado?, le preguntó a Esperanza. Nunca, respondió con firmeza. Sin nuestros testimonios, Salazar podría haber salido libre, y sin la exposición pública del caso, otras redes como la suya seguirían operando. ¿Pero no tiene miedo? Tengo miedo, admitió Esperanza. Pero tengo más miedo de un mundo donde los criminales ganen porque la gente buena tiene demasiado miedo de hablar. Sebastián se sintió impresionado, como siempre, por la fortaleza de Esperanza. Durante los siguientes días, la situación se intensificó. Los investigadores de Sebastián descubrieron que las amenazas provenían de un grupo organizado que incluía a políticos locales, empresarios conectados con Salazar y oficiales de policía corruptos que habían evitado el procesamiento. Es más grande de lo que pensábamos, le reportó Carlos Mendoza, el jefe de seguridad que Sebastián había contratado. Hay al menos 20 personas involucradas en esta campaña de intimidación. ¿Qué buscan exactamente? Quieren que las familias se retracten de sus testimonios. Están preparando una apelación para Salazar basada en supuestos testimonios falsos. ¿Eso es posible? Si suficientes testigos se retractan, podrían argumentar que el juicio estuvo basado en evidencia fabricada. Sebastián se dio cuenta de que estaban enfrentando algo más que amenazas individuales. Era un esfuerzo coordinado para revertir completamente el caso. ¿Cuáles son nuestras opciones? Opción 1. Trasladar a todas las familias fuera del país hasta que termine la apelación. Opción 2. Enfrentar a los intimidadores directamente, exponerlos públicamente y forzar a las autoridades federales a intervenir. ¿Cuál recomienda? Carlos se quedó callado durante un momento. Profesionalmente recomiendo la opción 1. Es más segura, pero personalmente, creo que si cedemos a la intimidación ahora, estas familias nunca van a ser verdaderamente libres. Esa noche Sebastián convocó una reunión con todas las familias afectadas. 18 adultos se reunieron en un salón de la fundación, todos con expresiones de preocupación pero también de determinación. Quiero ser completamente honesto con ustedes, comenzó Sebastián. Las amenazas son reales. Las personas detrás de esto tienen recursos y conexiones. Si decidimos enfrentarlos, vamos a estar en peligro real. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Roberto Herrera, padre de uno de los niños rescatados. Pueden retractarse de sus testimonios y aceptar un acuerdo silencioso. Recibirían compensación económica y protección a cambio de no hablar más del caso. ¿Y Salazar saldría libre?, preguntó Esperanza. Posiblemente, y su red podría continuar operando. Un silencio pesado llenó la habitación. Señor Morales, dijo finalmente Carmen Vázquez, madre de mellizos que habían sido rescatados. Usted nos ha dado mucho. Nos dio esperanza cuando creíamos que nuestros hijos estaban muertos. Nos dio recursos legales cuando no teníamos dinero. Nos dio voz cuando nadie nos escuchaba. ¿A dónde quiere llegar? Quiero llegar a que ahora nos toca a nosotros dar algo de vuelta. No vamos a permitir que estos criminales salgan libres porque les tenemos miedo. Murmullos de aprobación recorrieron el grupo. ¿Están seguros?, preguntó Sebastián. Porque una vez que tomemos esta decisión no hay vuelta atrás. Estamos seguros, respondió Esperanza hablando por todas. Nuestros hijos nos van a ver enfrentar a la injusticia, no huir de ella. Durante las siguientes 3 semanas, Sebastián orquestó la contraofensiva más sofisticada de su carrera. Usó todas sus empresas de comunicación para exponer la red de corrupción que estaba intimidando a los testigos. Sus investigadores documentaron cada conexión política, cada transferencia bancaria sospechosa, cada acto de intimidación.
La presión mediática fue tan intensa que el gobierno federal se vio forzado a intervenir. Enviaron un fiscal especial independiente para investigar la corrupción local y asignaron protección federal a todas las familias testigos. Pero el momento más peligroso llegó cuando los intimidadores se desesperaron. Una noche, mientras Sebastián trabajaba tarde en su oficina, recibió una llamada en su línea personal. «Señor Morales», dijo una voz que no reconoció, «creemos que es hora de que usted entienda que hay límites a lo que puede lograr con su dinero». «¿Quién habla?» «Alguien que está cansado de sus interferencias. Tiene 24 horas para retirar toda la cobertura mediática del caso y convencer a los testigos de que se retracten. ¿O qué? O va a descubrir que hay cosas peores que perder un hijo. Puede perder a todas las personas que ha aprendido a amar». La línea se cortó. Sebastián sabía que no era una amenaza vacía. Inmediatamente activó el protocolo de seguridad máxima para todas las familias y se dirigió a la casa de seguridad donde estaban Esperanza y Sofía. «Tenemos que salir del país», le dijo a Esperanza. «Esta noche». «¿Qué pasó?». Sebastián le contó sobre la amenaza. «¿Y las otras familias?». «Todas van a ser trasladadas a ubicaciones internacionales seguras». «¿Por cuánto tiempo?». «Hasta que el gobierno federal termine con toda la red de corrupción». Esperanza miró a Sofía, que dormía tranquilamente en su cuna portátil. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que estos criminales creen que porque tienen dinero y poder pueden decidir qué familias merecen estar juntas y cuáles no. ¿Pero ahora estamos demostrando que están equivocados? Sí, respondió Esperanza con una sonrisa triste. Estamos demostrando que cuando las personas buenas se unen y tienen recursos, pueden ganarle a la maldad. A las 3 de la mañana, un convoy de vehículos blindados trasladó a las familias al aeropuerto privado de Sebastián. En 12 horas, todas estarían en ubicaciones seguras en 3 países diferentes. Mientras el avión despegaba, Sebastián miró por la ventana hacia la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. ¿Se arrepiente de haberse involucrado en todo esto?, le preguntó Esperanza. Sebastián pensó en Lucas, en los 15 años de culpa que había cargado, en el propósito que había encontrado ayudando a estas familias. «No», respondió con certeza. «Por primera vez en 15 años siento que estoy haciendo exactamente lo que debería estar haciendo». ¿Lograrán las familias regresar a su país cuando termine la investigación federal? ¿La red de corrupción será completamente desmantelada o encontrará nuevas formas de operar? Y cuando todo termine, ¿habrá encontrado Sebastián una manera de transformar su dolor personal en un legado duradero de protección para familias vulnerables? La batalla final por la justicia está a punto de decidir el futuro de todos. 6 meses después del exilio forzado, Sebastián recibió la llamada que había estado esperando desde una cabaña en las montañas suizas donde había establecido una de las casas de seguridad más remotas. «Sebastián», dijo la voz del fiscal federal Elena Castillo, «pueden volver a casa. ¿Todos?». «Todos». La operación federal fue un éxito completo. Arrestamos a 23 personas, incluyendo 2 senadores estatales, el jefe de policía municipal y 5 jueces locales. Sebastián sintió que se le aflojaban las piernas. Había momentos durante esos 6 meses cuando creyó que nunca podrían regresar de forma segura. ¿Y Salazar? Su apelación fue rechazada completamente. Va a cumplir su sentencia completa. Además, ahora enfrenta cargos federales adicionales por intimidación de testigos y conspiración. ¿Qué hay de las otras redes similares? Ese es tal vez el logro más importante. Su caso creó un precedente que llevó a investigaciones en 12 estados. Hemos desmantelado 4 redes adicionales de tráfico de menores y rescatado a 37 niños más. Sebastián se quedó callado durante un momento, absorbiendo la magnitud de lo que habían logrado. ¿Cuándo podemos volver? Cuando estén listos. Pero Sebastián, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Durante la investigación, encontramos información sobre casos antiguos, casos que podrían estar relacionados con la desaparición de tu hijo Lucas. El mundo se detuvo para Sebastián. Durante 15 años había vivido sin respuestas sobre lo que le había pasado a Lucas. ¿Qué tipo de información? Evidencia de que la red de Salazar había estado operando mucho más tiempo de lo que creíamos. Posiblemente desde hace 20 años, pero con métodos diferentes en el pasado. ¿Crees que Lucas? No sé, pero creo que mereces saberlo. Tengo un archivo completo esperándote cuando regreses. Esa noche Sebastián se sentó con Esperanza en la terraza de la cabaña mientras Sofía dormía. La niña, ahora de 2 años y medio, había aprendido algunas palabras en alemán durante su estancia, pero seguía siendo completamente feliz con su madre. ¿Qué piensa hacer con la información sobre Lucas?, le preguntó Esperanza. No lo sé, admitió Sebastián. Durante años he vivido con la culpa de haber abandonado la búsqueda. Ahora tengo una nueva oportunidad de buscar respuestas. Pero tiene miedo de lo que pueda encontrar.
Tengo miedo de obsesionarme de nuevo. Tengo miedo de perder todo lo que he construido en estos últimos 2 años ayudando a las familias. Esperanza se quedó callada durante un momento. ¿Puedo contarle algo? Por supuesto. Cuando perdí a Sofía, lo que más me aterrorizaba no era no encontrarla. Era la posibilidad de parar de buscar. Porque mientras buscaba, Lucas seguía existiendo en mi corazón. El día que dejara de buscar sería el día que realmente lo perdería. Sebastián la miró con sorpresa. Era la primera vez que Esperanza mencionaba el nombre de Lucas de esa manera. ¿Crees que debería investigar? Creo que ahora tiene algo que no tenía hace 15 años. ¿Qué? Tiene un propósito más grande que su dolor personal. Tiene familias que dependen de usted. Tiene una fundación que está salvando niños. Tiene una misión que va más allá de su propia pérdida. ¿Y eso cómo cambia las cosas? Cambia las cosas porque si encuentra a Lucas vivo, será una alegría que podrá compartir. Y si encuentra que Lucas murió hace años, será un dolor que no tendrá que cargar solo. Un mes después, las 18 familias regresaron a su país en un vuelo privado fletado por Sebastián. El aeropuerto había sido asegurado por autoridades federales, y la llegada fue cubierta por todos los medios nacionales como un símbolo de victoria contra la corrupción. Pero Sebastián había pedido que no fuera tratado como una celebración. Era el regreso a casa de familias que habían perdido demasiado tiempo separadas de sus comunidades. Señor Morales, le preguntó una periodista en el aeropuerto, ¿cómo se siente al regresar después de esta batalla? Me siento agradecido, respondió simplemente. Agradecido de vivir en un país donde eventualmente la justicia puede prevalecer cuando la gente buena se une. ¿Cuáles son sus planes ahora? Continuar el trabajo de la Fundación Esperanza. Asegurar que casos como este no vuelvan a pasar. Esa primera semana de regreso fue un torbellino de reuniones legales, entrevistas mediáticas y reorganización de la fundación. Pero Sebastián había postergado la reunión más importante, la cita con el fiscal Castillo para revisar la información sobre Lucas. Finalmente, una tarde lluviosa se dirigió a las oficinas federales con Esperanza acompañándolo. Ella había insistido en ir. No tiene que pasar por esto solo, le había dicho. El fiscal Castillo lo recibió con una carpeta gruesa y una expresión seria. Sebastián, antes de abrir este archivo quiero que sepas que contiene información muy dolorosa, pero también contiene algo de esperanza. Estoy preparado. El fiscal abrió la carpeta y sacó una serie de documentos y fotografías. Durante la investigación de la red de Salazar, encontramos evidencia de que habían estado involucrados en secuestros con fines de adopción ilegal desde principios de los años 2000. Y Lucas, encontramos un registro de un niño de 8 años que fue procesado por la red en el año que Lucas desapareció. La descripción física coincide. Sebastián sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué más? Según los documentos, ese niño fue entregado a una familia en España. Una pareja que había estado esperando adoptar durante años, pero que había sido rechazada por las agencias legales debido a la edad avanzada del padre. ¿Tienen nombres? Eduardo y Carmen Mendoza. Vivían en Madrid. El señor Mendoza murió hace 5 años, pero la señora Mendoza, ahora de 78 años, todavía vive en la misma dirección. ¿Y el niño? El fiscal sacó una fotografía más reciente. Su nombre legal en España es Miguel Mendoza. Tiene 23 años. Es estudiante de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Sebastián tomó la fotografía con manos temblorosas. Era la imagen de un joven que tenía los mismos ojos que él había visto en el espejo durante décadas. No podemos estar completamente seguros sin pruebas de ADN. Pero la semejanza física es notable. Esperanza miró la fotografía por encima del hombro de Sebastián. Tiene sus ojos, susurró. Y la misma línea de la mandíbula. ¿Qué debo hacer ahora? Y preguntó Sebastián. Eso depende de usted. Podemos contactar a las autoridades españolas para solicitar pruebas de ADN. O podemos hacer un acercamiento más discreto a través de un investigador privado. ¿Y si es Lucas? Si es Lucas, entonces tenemos que considerar que ha vivido 15 años creyendo que Eduardo y Carmen Mendoza son sus padres biológicos. Ha construido una vida completa con esa identidad. Sebastián entendió la complejidad de la situación. No era tan simple como encontrar a un niño desaparecido. Era potencialmente disrumpir la vida de un joven adulto que nunca había sabido que fue secuestrado. ¿Qué haría usted en mi lugar?, le preguntó al fiscal. Creo que tiene derecho a saber la verdad. Y creo que Miguel, si es Lucas, también tiene derecho a conocer su historia real. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto en su mansión, mirando fotos viejas de Lucas y comparándolas con la fotografía reciente de Miguel. A las 2 de la mañana, tomó una decisión. 3 semanas después, Sebastián y Esperanza estaban sentados en un café en Madrid, esperando a que llegara Miguel Mendoza. Habían decidido hacer un acercamiento directo pero cuidadoso.
con la ayuda de un psicólogo especializado en reuniones familiares complejas. Sebastián había contactado a Miguel a través de su universidad, diciéndole solo que era un empresario mexicano que tenía información sobre sus orígenes que podría ser importante para él. Miguel llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Era alto, delgado, con cabello castaño y los mismos ojos verdes de Sebastián. Caminaba con la confianza de alguien que había tenido una vida estable y amorosa. «Señor Morales», dijo en español con ligero acento español, «gracias por reunirse conmigo». Su mensaje me generó mucha curiosidad. «Miguel, antes de comenzar, quiero que sepas que nada de lo que vamos a discutir cambia el amor que tus padres adoptivos sintieron por ti, o la validez de la vida que has construido». Miguel frunció el ceño. «¿Padres adoptivos?». Durante la siguiente hora, Sebastián le contó toda la historia. La desaparición de Lucas, la búsqueda infructuosa, el abandono de la investigación, el encuentro con Esperanza, el descubrimiento de la red de tráfico y, finalmente, los documentos que sugerían una conexión. Miguel escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a shock y finalmente a una tristeza profunda. «¿Está diciéndome que mis padres compraron ilegalmente?», preguntó finalmente. «Creemos que es posible que no supieran que era ilegal», respondió Esperanza gentilmente. «Muchas familias víctimas de estas redes creían que estaban participando en adopciones legítimas». «¿Y usted cree que yo soy Lucas?». «No lo sé con certeza, pero me gustaría saberlo». Miguel se quedó callado durante varios minutos. «¿Qué pasaría si las pruebas confirman que soy Lucas?». «Nada tiene que cambiar si tú no quieres que cambie», respondió Sebastián. «Solo significaría que tienes una familia biológica que nunca dejó de amarte. ¿Y si no soy Lucas?». «Entonces seguiré buscando, pero habré conocido a un joven extraordinario que me recuerda por qué vale la pena luchar por las familias». Miguel miró a Sebastián y después a Esperanza. «¿Puedo preguntarles algo?». «Por supuesto». «Si soy Lucas, ¿esperarían que abandone mi vida aquí para ir a México con ustedes?». «Nunca», respondió Sebastián inmediatamente. «Eres un adulto con tu propia vida. Solo querríamos ser parte de esa vida si tú quisieras que fuéramos parte». Miguel sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «¿Saben qué? Siempre supe que había algo diferente en mi historia. Mis padres nunca pudieron explicar satisfactoriamente por qué no tenía certificado de nacimiento original o por qué no había fotos mías de bebé. ¿Estarías dispuesto a hacer las pruebas de ADN?». «Sí», respondió Miguel sin vacilación, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Si soy Lucas, quiero que sepan que Eduardo y Carmen Mendoza fueron los mejores padres que un niño podría haber tenido. Me amaron, me educaron, me dieron oportunidades. No permitiré que nadie los juzgue por lo que hicieron». «Entendemos completamente», dijo Esperanza. «El amor que te dieron es real, sin importar cómo llegaste a su familia». Los resultados de las pruebas llegaron 2 semanas después. Sebastián estaba en su oficina de la Fundación Esperanza cuando recibió la llamada del laboratorio. «Señor Morales, tenemos los resultados. La probabilidad de paternidad es del 99.97%. Sebastián se sentó lentamente en su silla. Después de 15 años había encontrado a su hijo. Pero cuando llamó a Lucas, todavía se sentía extraño usar ese nombre en lugar de Miguel para darle las noticias. La respuesta de su hijo lo sorprendió. «Papá», dijo Lucas usando la palabra por primera vez, «hay algo que quiero pedirte. Lo que sea. Quiero terminar mi carrera aquí en Madrid, pero después me gustaría ir a México a trabajar contigo en la fundación. ¿Estás seguro?». «Completamente seguro. He estado pensando mucho en esto. Si realmente soy parte de esta historia, entonces quiero ser parte de la solución también». 1 año después, durante la ceremonia del 2º aniversario de la Fundación Esperanza, Sebastián estaba de pie en el pódium mirando al auditorio lleno de familias reunidas, trabajadores sociales, legisladores que habían apoyado las reformas del sistema de adopción y periodistas que habían ayudado a mantener viva la historia. En la primera fila estaban Esperanza y Sofía, ahora de 3 años y medio, que dibujaba tranquilamente en un cuaderno mientras su madre escuchaba. Al lado de ellas estaba Lucas, que había regresado a México 6 meses antes y se había integrado inmediatamente al trabajo de la fundación. También en primera fila estaba Carmen Mendoza, la mujer de 78 años que había criado a Lucas durante 15 años. Sebastián la había invitado personalmente y había pagado todos sus gastos para que pudiera venir desde Madrid. El encuentro entre los 2 padres de Lucas había sido emotivo pero lleno de gratitud mutua. «Hace 2 años», comenzó Sebastián su discurso. «Una mujer desesperada me pidió ayuda para encontrar a su bebé robado. En ese momento pensé que estaba ayudando a una extraña. Lo que no sabía era que esa mujer me estaba ofreciendo la oportunidad de redimir los errores de mi pasado y
encontrar un propósito que fuera más grande que mi propio dolor. Hoy, 19 familias han sido reunidas. 42 niños robados han sido devueltos a sus familias biológicas. 5 redes de tráfico han sido desmanteladas. Y se han implementado reformas legales en 12 países para prevenir que estos crímenes vuelvan a ocurrir. Pero el logro más importante no son los números. Es la comprensión de que cuando las personas buenas se unen y se niegan a aceptar la injusticia, pueden cambiar el mundo. Sebastián hizo una pausa y miró directamente a Esperanza. Una madre me enseñó que el amor no se rinde. Un hijo perdido me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino a casa. Y todas ustedes, las familias valientes que lucharon contra un sistema corrupto, me enseñaron que el verdadero poder no viene del dinero o las conexiones. El verdadero poder viene de la determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Por eso me comprometo hoy a continuar este trabajo hasta que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, hasta que ninguna madre tenga que suplicar en la calle por ayuda para encontrar a su hijo robado, porque aprendimos que cuando transformamos nuestro dolor en propósito, cuando convertimos nuestra pérdida en lucha, y cuando cambiamos nuestra desesperación en determinación, no solo sanamos nuestras propias heridas, sanamos al mundo. La ovación duró 5 minutos. Pero lo que Sebastián recordaría por el resto de su vida no fue el aplauso. Fue la imagen de Esperanza cargando a Sofía, con Lucas a su lado, los tres sonriendo como la familia extendida que habían llegado a ser, una familia construida no por sangre, sino por amor compartido y propósito común. Una familia que había demostrado que a veces las tragedias más profundas pueden convertirse en los propósitos más grandes y que había probado, más allá de toda duda, que el amor nunca se rinde. La Fundación Esperanza continuó operando durante las siguientes décadas, ayudando a más de 500 familias y previniendo incontables casos de tráfico de menores. Lucas se convirtió en su director ejecutivo después de completar su carrera de medicina, especializándose en trauma infantil. Esperanza estudió trabajo social con una beca de la Fundación y se convirtió en una de sus coordinadoras principales. Sofía creció conociendo la historia completa de su rescate y a los 18 años decidió estudiar Derecho para continuar luchando por los derechos de los niños. Sebastián nunca se casó de nuevo, pero encontró en su familia extendida, Esperanza, Sofía, Lucas y las docenas de familias que ayudó a reunir, todo el amor y propósito que había estado buscando. Su historia se convirtió en símbolo internacional de cómo el dolor personal puede transformarse en justicia social y de cómo las personas más inesperadas pueden convertirse en la familia que nunca supimos que necesitábamos. Porque al final aprendieron que la familia no es solo sobre quién comparte tu sangre, es sobre quién está dispuesto a luchar contigo cuando más lo necesitas.